It's all in the past now. For you! For me, civilian life is nothing. In the field, we had a code of honor. You watch my back, I watch yours. Back here, there's nothing. You're the last of an elite group. Don't end it like this. Back there, I could fly a gunship. I could drive a tank. I was in charge of million-dollar equipment. Back here, I can't even hold a job. Fucking guys! Ah! Cuando vemos esta escena, lo que observamos es un soldado traumatizado por todo lo que ha sufrido y por cómo su país le ha olvidado. Todo su sacrificio, sus amigos perdidos, sus expectativas no han servido de nada. Ni siquiera ha ganado la guerra, no se le ha recibido como un héroe y se le ha tratado como un vagabundo. Rambo, ante todo, y más allá de ser una película en la que se muestra a un Stallone en todo su apogeo, es una película de esas tantas que se esforzó porque la sociedad mostrara un poco más de empatía por aquellas personas a las que se le obligó a ir a la guerra, solo por el hecho de no tener recursos con los que costearse una universidad. Mientras tanto, los que sí que pudieron estudiar, pudieron costearse una universidad, fueron ampliamente reconocidos como el movimiento hippie y lucharon por los derechos de estas personas. Pero, ¿realmente quién se acuerda de estos pobres desgraciados que tuvieron la mala suerte de enfrentar una guerra que no les correspondía? Nadie. Si películas como Rambo o Salvar al Soldado Ryan nos han ayudado a entender la guerra desde otra perspectiva, en el campo de los videojuegos tenemos Spec Ops: The Line. Empezaré hablando de la jugabilidad, y es que Spec Ops no fue un juego que innovara tanto. Es un shooter de coberturas que bebe de Gears of War, pero lo importante de Spec Ops no es la jugabilidad, sino cómo aprovecha la historia y el gameplay para transmitirnos algo más. Es de los pocos shooters de la pasada generación que se ha esforzado en llevar la campaña a otro nivel. En Spec Ops la cosa no va de pegar tiros y creer que no pasa nada, que todo irá bien y que América te lo perdonará todo. Spec Ops nos mete en la piel de una pequeña patrulla formada por 3 soldados que deben de rescatar a Conrad, un hombre que ha luchado por intentar sacar de Dubái a todos los supervivientes, pero que ha fracasado en su intento. Cuando nos imaginamos a un soldado en la guerra pensamos en personas muy preparadas, que saben en qué momento y de qué manera actuar. En Spec Ops es así en el primer momento, pero llega un punto en el que no tienes un objetivo y sigues avanzando por inercia, intentando dar un sentido a lo que haces. El caos se apodera y tienes que actuar. Spec Ops, de esa manera, nos mete lleno en el papel de un soldado de las fuerzas especiales. Mención especial merece la atmósfera del juego. Nos da la sensación de estar en un sitio hostil, en el que muchas veces nuestros intentos de salvar a alguien solo serán en vano, y que al fin y al cabo no somos superhéroes. Y lo bueno de este juego es que esos momentos saben en qué sitio estar, y no se nos hacen repetitivos. Spec Ops no ha sido el primero de los juegos en tratar el antibelicismo. Metal Gear lo hizo antes, pero mi problema con Metal Gear es que este tema lo trata de una forma tan evidente que a veces es pedante y no te permite meterte completamente en el papel del personaje. Y no es que esté diciendo que Spec Ops es mejor, para nada. Cada uno trata el tema de diferente perspectiva, pero la diferencia de Metal Gear es que hablan de la guerra tras diálogos y diálogos, muchas veces interminables. Spec Ops, tú eres el que actúas y el que después asume las consecuencias. Probablemente la misión del fósforo blanco es una de las misiones más horribles que se han hecho nunca en el mundo de los videojuegos. Y es que la propia misión te engaña, te hace pensar que solo morirán soldados, y tras años y años de cargarnos soldados, pues unos cuantos píxeles probablemente no nos afecten. Pero la realidad se hace evidente cuando vemos que nuestra matanza ha provocado esto. Otro de los momentos más duros es cuando acaban con uno de nuestros compañeros, y a nosotros no nos queda otra opción que pegar tiros. No podemos pacíficamente esquivar a los civiles, porque si no nos atraparán y acabaremos como nuestro colega. Son o nuestras balas o nuestro fallecimiento. Así es la guerra, y Spec Ops: The Line entienden muy bien que es un videojuego. Y si hablamos de expresar en función del gameplay, hay una empresa que esto lo ha comprendido muy bien. Es el Naughty Dog. Y en Uncharted no nos ponen una cinemática en la que el señor Drake escapa, sino que somos nosotros los protagonistas de esa cinemática. Aunque este momento ya lo ha mencionado Dayo,
Es imposible pasar sin nombrar el que probablemente es la mejor conversación que hay en todo el juego. Toma, es el último. No quiero quitarte el último, tío. Toma, además se lo quité a Benson. Ah, que le den bien. Ya ves. Con todo este follón se me olvida lo precioso que es este lugar. Así es. A veces de noche vengo y me siento aquí. Y me pongo a oír el viento. Sí, me recuerda a cómo aullaba el viento entre los árboles donde me crié. Me da paz, la verdad. Cuesta creer que algo dé paz en un lugar como este. Donde quiera que estés, has de buscar la paz. Te ayuda a recordar por qué estás luchando. La cosa es que el juego nos deja elegir. Esta conversación no es necesaria para avanzar, pero me sorprende la cantidad de cosas que nos cuenta. Los soldados pertenecientes al bando contrario también tienen sentimientos y nosotros los hemos escuchado. Lo peor es que para avanzar tendremos que apretar el gatillo, sí o sí. Y es una oportunidad que nos da el juego para empatizar un poco más con las guerras, con el bando contrario, con personas que también de alguna manera son obligadas. Ahora vamos a la segunda parte del vídeo, y es el estrés postraumático. Esta enfermedad ha sido achacada a personas que han vivido de forma muy cercana a algo tan duro como una guerra, en la que se han visto obligados a presenciar recuerdos tan devastadores como la muerte de un amigo, o en sí las cosas horribles que ellos mismos hicieron. Durante la mayor parte del juego, estamos controlando a una persona con este tipo de trastorno. Walker no lo sabe, pero gran parte de las cosas que estamos haciendo son consecuencia del deseo de él de evadir la culpa por todo el mal que ha hecho. El estrés postraumático persigue a las personas que lo padecen y vuelve a atacar mediante recuerdos pasados que se mostrarán una y otra vez y que difícilmente se borren del subconsciente. Es una enfermedad terrible que te devora por dentro y de la que solo un profesional puede tratar correctamente, pero aún así la culpa no se va a ir. Y al final del juego tendremos que decidir si acabar con nosotros mismos o engañarnos y intentar vivir una vida normal, una vida que normal del todo tampoco va a ser. Lo importante de Spec Ops es que ha sabido aprovechar su jugabilidad y cinemáticas para hacernos ver el shooter de una manera diferente. Hablar de Spec Ops The Line como el shooter con mejor introspectiva del individuo sería como decir que David Cage es un genio por hacer historias narrativas un tanto diferentes, pero al menos en Spec Ops hay una intención de llevar el género a algo más. Sí que me hubiera gustado que jugabilidad y narrativa hubieran ido de la mano en muchas más ocasiones, pero aún así lo intenta y me gustaría que más juegos se unieran a este carro. No significa que tengas que hacer un Telltale y llevar a cabo una historia completamente narrativa, en la que nuestra interacción no va más allá del Quick Time Event, sino que cojas las características propias de un juego y las lleves más allá. Y esto implica tanto el escenario que te mueves como la jugabilidad, como las cinemáticas. Spec Ops The Line se esforzó en mostrarnos a un soldado que para poder llevar el estrés ha tenido que formarse otros recuerdos falsos y que aún así esto le perseguirá por el resto de su vida. Porque, como suele decirse, él no sobrevivió.